elección de director de debates en el expediente número 50 del año 2020, constituyó a la sala de audiencias de la sede de esta sala con la finalidad de dar lectura a la sentencia recaída en el expediente antes mencionado. Conforme se indicó en la audiencia anterior, en caso de que hubiera unanimidad en la decisión, solamente quien habla iba a estar presente para la lectura de sentencia. Vamos a pedir la acreditación de las partes. Señorita fiscal. Buenos días, señor presidente, doctor Víctor Valladolid Zeta. Buenos días con todos los presentes en esta plataforma virtual. Participe en esta audiencia Silvana Karina Espinosa Ríos, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa, 260, quinto piso Lima, correo electrónico mesa de partes extinción sub _de_flima@mpfn.gov.pe, casilla electrónica SINOE 124965. Gracias. Muchas gracias, señora fiscal. La Procuraduría. Muy buenos días, señor presidente de la sala, señores integrantes del colegiado, a la representante del Ministerio Público y por la defensa de la requerida, Liliana Elizabeth Mesa Quito, procuradora pública especializada en extinción de dominio con registro de Colegio de Abogados de la Libertad 5205 y demás datos ya consignados en autos. Gracias. Muchas gracias. La defensa de la requerida. Buenos días, señor presidente. Rafael Enrique Verdejo Cabañaro, con Colegio de Abogados de Lima 27738, casilla electrónica 2587, correo electrónico bblegalcorp@gmail.com. Bien, muchas gracias. Están presentes todas las partes. Vamos a proceder a la lectura de la sentencia. Voy a pedir a las partes si dan su consentimiento para dar lectura a las partes más importantes. Básicamente por dos razones. Quien habla el día de hoy está con descanso médico, sin embargo, por tema de dar cumplimiento a este acto procesal, he tenido que concurrir. Y voy a pedir ayuda a mi asistente de audiencia para que dé lectura. No sé si permite que se dé las partes más importantes, toda vez que culminado este acto se va a notificar el texto íntegro de la sentencia de las casillas electrónicas. Señora fiscal. Conforme, señor magistrado. La Procuraduría. Conforme, señor magistrado. La defensa. Señor presidente, no tenemos inconveniente con lo que usted menciona, sin embargo, sí quisiéramos como una cuestión previa que se tenga en consideración que hace unos días, a inicio de esta semana, hemos presentado un escrito solicitando la nulidad de todo lo actuado en atención a la aplicación inmediata de la nueva norma que modifica la ley de extinción de dominio. Quisiéramos saber si va a darse algún pronunciamiento al respecto. Sí, en la sentencia se está haciendo un pronunciamiento conforme, cuando ya llegue su momento, ahí se va a leer también parte de lo que está diciendo esta sala sobre su pedido, ¿correcto? Comprendo, gracias. Bien, a ver, señores, señor Luis, a ver, proceda. Por su venia, señor presidente, muy buenos días a las partes presentes. Expediente 50/2020/0, raya 5401, raya JR, raya ADB, raya 01. Sentencia de vista, resolución número 7, Lima, 23 de mayo de 2025. Vistos y oídos. En audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la requerida Villalobos, doctor Gordon, contra la sentencia de fecha 29 de agosto de 2024, emitida por el juez del juzgado transitorio especializado en extinción de dominio de Lima. Resolución que resolvió, primero, la refundada la excepción de cosas cruzadas deducida por la parte requerida. Segundo, fundada la demanda de extinción de dominio interpuesta por la Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima respecto a la creencia ascendiente a 3.867.000 soles con sus respectivos intereses legales. Tercero, extinguir el dominio y todos los derechos que sobre la referida creencia ostenta Villalobos Gordon a favor del Estado peruano. Detiene los argumentos de la parte impugnante. En resumen, son los siguientes. Señala que es una incorrecta valoración sobre los hechos en materia de investigación. Si se parte de una afirmación falaz, señala que la única posibilidad respecto a los resultados es que ese también lo sea. Señala que
La medida cautelar de no innovar iba dirigida a detener los efectos de la sentencia a favor de Grandina de publicidad, pero hace 22 años esos derechos le habían sido transferidos a la requerida. Señala que han tenido dos pronunciamientos sobre el fondo, donde la Corte Suprema evaluó los temas internos que subyacen a la relación jurídica procesal. Las sentencias, señala, no acaban con declaración de improcedencia. Son pronunciamientos sobre el fondo de la controversia. Bajo el razonamiento del APU, el Poder Judicial estaría coludido con IP. Asimismo, ha referido que el juzgado no reconoce la existencia de los contratos solo porque no hay papel, cuando los contratos pueden constar de manera tácita. Señala que en el presente caso, obra abundante documentación relacionada a la cantidad de contratos que Interandina de Publicidad celebró con infinidad de medios de comunicación. Asimismo, señala que rechaza los argumentos del APU respecto a la inexistencia de una buena fe objetiva y una fe subjetiva, puesto que no valoró correctamente los tiempos, contexto, sino tampoco las condiciones de Villanueva por Moro cuando decidió financiar el reclutamiento de Interandina y suscribir la cesión de derechos. Señala que la adquisición de la deuda de IP por parte de la requerida fue de buena fe, no tiene origen en un acuerdo colusorio, no fue un acto jurídico simulado, es un acto jurídico que nunca fue cuestionado en sede judicial. Hubo procesos que llegaron hasta casación, pero su legalidad fue ratificada. Concluye que la requerida no tuvo cómo asociar el contrato celebrado a cualquier situación ilegal generada por Oscar Rufo Catalina. Análisis concreto del caso. En este proceso, el Ministerio Público demandó la extinción de dominio respecto al derecho de acreencia por la suma de 3.867.000 soles y sus respectivos intereses legales, ostenta la persona de Villanueva Urbón Gordo, para lo cual invocó las causales previstas en los literales A y B del numeral 7.1 del artículo 7 del decreto legislativo 1373, demanda que fue admitida mediante resolución número 5 del 15 de febrero de 2023, considerando postulada por el Ministerio Público. Sobre la identificación del bien, se trata de los 3.867.000 soles y sus respectivos intereses legales que ostenta la persona requerida en el presente proceso. Como parte de sus argumentos de apelación, sostiene de manera escrita, la recurrente ha puntualizado algunos errores que había incurrido la juez de primera instancia, como por ejemplo refiere que en la página 3 de la República se señala que Karim Gil-Von Gordon sería la cesionaria de los derechos de Interandina de Publicidad. Que dicha cesión ocurrió en mayo del 2002, cuando en realidad la cesionaria es Villanueva Von Gordon y la narración de los hechos está en junio del 2001. Sara evaluó ese argumento señalando que de la revisión de la parte pertinente de la sentencia que incita a la impugnante, se aprecia que el acuerdo efectivamente consigna a la persona de Karim Gil-Von Gordon como cesionaria de los derechos de Interandina de Publicidad. Sin embargo, en línea después se señala claramente que la empresa ejecutante Interandina de Publicidad cedió los derechos y acciones que le correspondían en el acta de conciliación número 031/2001 a favor de Villanueva Von Gordon, por lo cual se evidencia que solo se trata de un error de tipeo, sobre todo si en el desarrollo de la República está importando que la cesión de la creencia que la OMP tenía con Interandina de Publicidad, dinero hoy objeto del presente proceso, se celebró entre esta última y Villanueva Von Gordon. En igual sentido debe comprenderse lo referido por la defensa respecto al año de narración de los hechos. Y mismo la defensa, como argumento de apelación, señaló que es errado que la sentencia señale que Interandina inició un proceso de ejecución de resoluciones judiciales, pues el proceso que se inició fue de ejecución de acta de conciliación. En sentido similar, lo señalado en el Utsupra, que al primer punto advierte que la sentencia se consigna ante el incumplimiento del acta de conciliación número 31/2001 por parte de la OMP. IP inició un proceso de ejecución de resoluciones judiciales. No obstante, antes de hacerse mención al inicio de un proceso de ejecución de resoluciones judiciales, se ha señalado claramente lo siguiente: ante el incumplimiento del acta de conciliación número 31/2001. Eso significa que para el juzgado, como se aprecia incluso del íntegro de la sentencia,
queda claro que lo que se cometió a ejecución fue un acta de conciliación porque la OMPE había reconocido tener una deuda frente a la Interamericana de Publicidad. Como otro argumento que señala la parte recurrente, que cuestiona el razonamiento de la Corte respecto a la excepción de cosa juzgada, refiriendo que no se configura porque no existe pronunciamiento sobre el fondo. En contrapartida, se obtiene que sí ha demostrado que hubo pronunciamiento sobre el fondo, en donde la Corte Suprema ha evaluado los temas internos que subyacen a la relación jurídica procesal, ha ido a la relación jurídica sustantiva y ha reforzado su legitimidad de declarar fundada nuestra demanda de exclusión de acta e infundada la demanda de ineficacia de acto jurídico planteada por la OMP. Dicho argumento se puede apreciar claramente que la defensa técnica de la referida se refiere al pronunciamiento que se ha emitido en ese proceso judicial respecto a la deuda asumida por la OMP y la cesión de derechos que se logró por intermedio judicial, a partir de lo cual pasó a ser acreedora de la referida entidad estatal por el monto que hoy es objeto del proceso. En ese escenario, dicho argumento no resulta de recibo porque en dicho proceso no se podría emitir un pronunciamiento sobre el origen ilícito de la creencia, sino, como la misma defensa lo sostiene, sino respecto de la legalidad de dicho contrato, o como también lo refiere, sobre la relación jurídica. Por tal motivo, no podría hacerse un comparativo de la cosa juzgada en base a dichos procesos con el presente proceso, porque los requisitos no se presentan, sujeto y fundamento. Por otro lado, el fundante también cuestiona considerando duodécimo de la sentencia que le en grave, y refiere que los derechos se presentan de manera tendenciosa, ya que se menciona que el señor Cataneo es condenado por el delito de colusión desleal y luego la OMP celebra el contrato conciliatorio, el acuerdo conciliatorio, reconociendo el servicio y la creencia, lo cual resulta incorrecto, porque el acuerdo conciliatorio fue celebrado en el 2001 y Dufour Cataneo fue sentenciado recién en el 2023, es decir, 22 años después. Pero el juzgado lo presenta como si hubiera sido después y como si la OMP, a sabiendas de la conducta, hubiera celebrado el acuerdo. De la lectura y considerando, y cita la parte recurrente, se verifica el orden que indica. No obstante, lo que el acto precisa en ese extremo son los hechos probados. Por ello, no resulta correcto señalar que la juez en primera instancia asume que dichos hechos se presentaron en dicho orden o peor aún de manera tendenciosa o general. Esto es, que primero se condenó al señor Óscar Dufour Cataneo y sabiendo eso, la OMP realiza el acuerdo conciliatorio. No es algo dudoso a la fecha de condena de Óscar Dufour Cataneo. Desde una mirada integral de la sentencia recurrida y de todo el expediente se puede apreciar que ello no es así. Se ha establecido dentro de todo el proceso que, como se escribirá más detallado, que uno, en un primer momento se arribó a un acuerdo conciliatorio entre OMP e Interamericana de Publicidad, que luego esta última tuvo como administradora judicial a la señora Tarín Gil Bongordo, madre de la requerida. Posteriormente, la requerida Villanueva Dufour Bongordo asume las riendas en la empresa familiar, inyectando dinero y celebrando contratos de mutuo y reconocimiento de deuda con la misma, obteniendo, en razón de la falta de pago de Interamericana, a la vez la creencia de que Interamericana de Publicidad tenía con la OMP, y que el proceso penal por el delito de colusión desleal seguido contra, en ese entonces, funcionarios de la OMP y el publicista Óscar Dufour Cataneo, que se ha venido dilucidando durante varios años, finalmente ha tenido, al menos para Óscar Dufour Cataneo, un pronunciamiento final mediante el recurso de nulidad número 2263 de 2019, emitido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Asimismo, por otro lado, la recurrente refiere que la juez ha enumerado diversos medios de prueba que no enervan su razonamiento, pero no ha expresado fundamentación alguna. En efecto, a hojas 1846 se advierte que el acto describe los medios de probatorio de la parte requerida, básicamente en su mayoría cartas de funcionarios públicos,
Sin embargo, líneas antes se había sustentado en el informe pericial contable número 003-2014-SPPE-CSPJ de fecha 21 de febrero del 2014 y da por acreditado lo siguiente: que para las elecciones generales de la segunda vuelta del año 2000, la OMPE suscribió un contrato de prestación de servicios con la empresa supervisora de medios de publicidad SAC, a fin de brindar el servicio de elaboración y supervisión del plan de medios publicitarios de la OMPE. Asimismo, que con las diversas órdenes de servicio emitidas por la OMPE de los diferentes medios de comunicación en los que suscribió contrato, se demuestra la formalidad que se debe seguir para la prestación del servicio y el compromiso de pago. Que con órdenes de servicios, facturas y comprobantes de pago se acredita que en realidad el servicio de elaboración y supervisión del plan de medios publicitarios de la OMPE durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realizó por la empresa supervisora de medios de publicidad. La empresa Interandina de Publicidad S.A. presenta 168 copias de publicaciones referidas a las elecciones presidenciales de la segunda vuelta electoral, que no tiene mayor sustento. La empresa Interandina de Publicidad presenta copias de factura por comisiones de servicios de publicidad carece de sustento administrativo y tributario. En base a ello, sostiene que no se logra acreditar la ejecución del servicio por parte de la línea de publicidad S.A., ni la formalidad del mismo, dado que no habrá un contrato suscrito ni órdenes de servicio, lo cual les permite concluir que la creencia se genera por la actividad ilícita de comisión de aliado. En base a dichos datos, extrae la referida pericia contable, se inclina una decisión, es decir, sí se aprecia motivación por parte del lado. Asimismo, la sentencia se tiene el ítem sobre las condiciones que influyeron en la requerida para decidir financiar el replanteamiento de la línea de publicidad. En su opinión, el análisis de la diligencia y prudencia se debe realizar teniendo en cuenta las condiciones propias del recurrente en la adquisición del bien y en las circunstancias que ocurrieron los hechos exógenos y endógenos. Al respecto de todo lo que argumenta en ese ítem en la parte requerida en la sala, señala que ninguno de estos hechos y circunstancias han sido objeto de cuestionamiento y además ha podido corroborar lo que la requerida señala. Esto es, las circunstancias familiares como la muerte del señor Óscar Duporta Martínez en el año 1999, en lo concerniente a la adquisición de la masa hereditaria y la cesión de derechos y acciones que Interandina tenía sobre la OMS, a favor de Emiliano Duporta. La sentencia merece tener en cuenta estos antecedentes, no solo si como se verá la requerida o se aldea junto a otros argumentos para dar solvencia a su tesis consistente en una conducta de buena fe o actuación diligente y prudente. Por otro lado, se tiene el dique sobre la imposibilidad de conocer el vínculo entre Óscar Duporta Atendeo y Vladimiro Montesino respecto a la propuesta torta publicitaria a favor de Interandina. La línea, la parte del jurente cuestiona la conclusión del órgano señalada en el numeral A del literal B, circunstancias concomitantes de la requerida. Refiere que el juzgado de forma antropolítica asocie conocer el contexto histórico-cultural con el servicio de publicidad que la empresa Interandina de Publicidad S.A. le prestó a la OMS. Al respecto del análisis de los hechos del presente caso, no resulta antropolítico que el APO asocie el video de fecha 14 de septiembre del año 2000 y el contexto sociocultural vivido en dicha época, y que revisa la demanda y la tesis explicada su hipótesis toma en cuenta dicho suceso, y no porque en sede de decisión de dominio se vaya a dilucidar la ilicitud del actuar del ex jefe del CIN y el vínculo que el señor Óscar Duporta Atendeo tenía con él. Yo creo que el objeto del presente proceso, es decir, los 3.867.000 soles como deuda, se originó en dicho contexto, cuando Interandina de Publicidad estaba dirigida por Óscar Duporta Atendeo. Seguimos el día de ítem titulado respecto a las condiciones que incluyeron en la requerida para suscribir la cesión de derechos con Interandina de Publicidad. La requerida señala que ante la crisis que sufría la Interandina de Publicidad, decidió inyectar dinero a la empresa para intentar reflotarla, celebrando contratos de mutuo, donde se reconoce que IP adeuda distintas cantidades de dinero. Queda claro que Interandina de Publicidad ha sido una empresa familiar y que después de la muerte del señor Óscar Duporta Martínez han sido sus herederos los que han continuado al mando de la referida empresa.
En ese contexto, como se ha señalado en el escrito de apelación que se ha escrito en el considerando 13º de la presente sentencia, la requerida decide inyectar dinero para reflotar la empresa ante su crisis económica. En tal sentido, estas circunstancias, a modo de argumento efectivo de la recurrente, se consideran como circunstancias que le motivaron a suscribir la cesión de derechos. No obstante, el hecho de que la requerida decida reflotar a la empresa familiar no es un hecho concluyente que autorice a obtenerse y ejecutar ciertos actos de diligencia. Ello es exigible a toda persona, más aún si la intervención financiera y empresarial de Villanueva de Gordo se efectuó después de que su hermano, medio hermano, quien también ha estado a cargo de la empresa, haya sido involucrado con actividades ilícitas con el funcionario de la OMP, es decir, con funcionarios que en su oportunidad tenían la facultad, al menos práctica, de celebrar actos jurídicos como lo es un servicio de publicidad. Asimismo, se tiene el ítem determinado sobre la buena fe objetiva y subjetiva de la recurrente al suscribir la cesión de derechos. Sobre el respecto, la requerida cuestiona las conclusiones del numeral 18.3a de la sentencia recurrida. Al respecto, todo lo relacionado a la existencia del acuerdo conciliatorio y el contrato de cesión de derechos, APOCA 649 y 652 del presente expediente, y una prueba que obra en el expediente, también en el expediente, han tenido lugar. Incluso a nivel jurisdiccional se han dilucidado dichos extremos. Por ello, esto no se cuestiona. El extremo referente a la existencia de servicio prestado de publicidad a la OMP y que habría sido acreditado por la propia madre de la referida al asumir la administración judicial interandina es el que merece la atención. Esto porque, según el ACU, en la documentación que existe al respecto, no tiene mayor sustento. Más aún si no existe contrato y compromiso de pago. Esto es, no existe la documentación necesaria que se elaboró o elaboraba para este tipo de servicios en dicho periodo. La recurrente también cuestiona sobre la condición de accionista y la participación de la requerida en la Junta de Accionistas de la empresa. Señala que el juzgado desconoce el aspecto societario, de que el propósito de la Junta fue conocer la gestión anual y el resultado financiero del ejercicio de la empresa del año anterior, y no realizar una auditoría del origen de las acreencias que tenía el interandino. Al respecto, se advierte que la juez de primera instancia no basado en la materia que se trató en la Junta de Accionistas en la que participó la requerida, sino en el hecho de que la requerida estaba en capacidad, en tanto socia, de asesorarse y tomar ciertas medidas para evitar que la empresa se vea perjudicada con un posible vínculo de su medio hermano, Óscar Mejor Catanero, con funcionarios de entidades y orgánicos del gobierno, porque a la fecha de la celebración de dicha junta ya conocía que Óscar Mejor Catanero había tenido participación en la empresa interandina de publicidad. Asimismo, la parte recurrente señala que concluye que la adquisición de la deuda de la interandina por parte de la República impugnante fue de buena fe, no tiene origen en un acuerdo promisorio, no fue un acto jurídico simulado, que es un acto jurídico que fue cuestionado en sede judicial, pero en todo se ratificó su legalidad. Esta alegación de la requerida en realidad es un resumen de su postura y su tesis. Conforme se ha expuesto, si bien no se puede señalar que en el reconocimiento de la deuda que efectúa la OMP, así como el contrato de cesión de derechos a través del cual pasa a ser acreedora de la OMP, tengan vicios de ilicitud, sí puede señalarse que existe una grave probabilidad de que la deuda que asume inicialmente interviene de publicidad mientras se encontraba dirigida por Óscar Bucor Catanero, por un monto de 3.867.000 soles, tenga su origen en una prestación publicitaria inexistente. Asimismo, se tiene el último ítem denominado respecto a la aplicación de la ley 32.6 del presente proceso. Se tiene que, mediante el escrito de fecha 19 de mayo de 2025, la requerida Villalobos por Bomborgo solicita que en el presente proceso sea declarado nulo y que la demanda formulada en su oportunidad sea declarada improcedente. Basa su pretensión en los modificados artículos 2,
7.1 y el numeral 2.3 del artículo 2 del título preliminar del Decreto Legislativo 1373, los cuales resaltan la necesidad de que la actividad ilícita postulada dentro del proceso de extinción de dominio tenga previa sentencia penal firme y consentida. Y en esa línea, en mérito a la primera disposición complementaria final, dichas modificaciones tendrían que ser aplicadas de manera inmediata a todos los procesos en trámite. En atención a ello, su sustento fáctico, en resumen, es el siguiente. Dado que al momento de la presentación de la demanda, el presente proceso, 14 de noviembre del 2022, todavía no se tenía una sentencia penal firme y consentida, todo el proceso que se ha instaurado deviene nulo. Al respecto, la institución de la nulidad opera cuando, en términos generales, cuando se presentan vicios que conculcan derechos o garantías fundamentales de las partes procesales. En el presente caso, cuando el Ministerio Público presentó la demanda y mientras se desarrolló todo el proceso de primera instancia, incluso hasta la audiencia de apelación de sentencia ante esta superior sala, de fecha 7 de abril de 2025, el marco jurídico de extinción de dominio, decreto legislativo 1373, aún no había sido modificado. Es decir, la pretensión extintiva, la admisión, actuación de pruebas y la emisión de la sentencia en primera instancia se han tramitado bajo un marco legal determinado. Igual ha sucedido respecto a la apelación de la prueba requerida contra la sentencia de primera instancia y la evaluación de la misma en la audiencia de apelación ante este tribunal, fecha 7 de abril del 2025. Es decir, se ha tenido un marco jurídico determinado y cierto, que no exigía la previa sentencia penal firme y consentida. Por tanto, es incorrecto señalar, como lo ha hecho la requerida, que el presente proceso ha nacido nulo. Lo que en buena cuenta pretende la requerida es que se apliquen las modificaciones introducidas por la ley 32-32-6 de forma retroactiva, lo cual está vinculado al conocido principio del derecho penal de la aplicación de la ley más favorable al reo, que precisamente habilita la aplicación de la ley de manera retroactiva siempre que sea más beneficiosa al procesado reo. A priori, dada la exigencia de la sentencia penal firme y consentida establecida por la ley 32-32-6, se puede pensar que el proceso de extinción de dominio ha perdido su autonomía. Sin embargo, no es así porque el hecho de que ahora se exista una sentencia penal no quiere decir que el juez de extinción de dominio va a fundar su decisión solo en mérito de dicha sentencia. El proceso de extinción de dominio continúa abocándose a sus propias funciones constitucionales, bajo sus propias reglas y estándar probatorio, que no buscan determinar delito alguno. Para este colegiado, la ley 32-32-6 sigue respetando el principio de retroactividad de las normas como regla general, que para casos como el presente, donde ya no hay más trámite que hacer más que emitir la decisión final en mérito o a lo argumentado por todas las partes, deviene inaplicable. Decisión. Por los fundamentos expuestos, los integrantes de la Sala de Apelaciones Permanentes especializada en extinción de dominio de Lima resolvieron por unanimidad, 1, declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la requerida Millonaud por Bombordo contra la sentencia contenida en la resolución número 42 de fecha 29 de agosto del 2024, emitida por las jueces del juzgado transitorio especializado en extinción de dominio de Lima. En consecuencia, confirmaron la sentencia recurrida, que resolvió declarar infundada la excepción de cosas juzgadas deducidas por la parte requerida y fundada la demanda de excepción depuesta por la quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima respecto a la creencia ascendente a la suma de 3.867.000 soles, con sus respectivos intereses legales. En consecuencia, extinguir el dominio y todos los derechos que sobre la referida creencia ostentaba la ciudadana Millonaud Dufour Bombordo a favor del Estado, con lo demás que contiene. Mandaron que consentía su autoridad que sea la presente sentencia de vista que devuelva al juzgado de origen para los fines consiguientes. Antes de saber a las partes procesales aperturadas en esta sede superior a través de los respectivos presidentes editoriales. Firman jueces superiores Valladolid Z, Ceballos Bonilla, Torres Vidal. Bien, esa es la decisión anotada por ese tribunal. Vamos a escuchar al señor abogado defensor, que es lo que tiene que decir. Sí, señor presidente, con la disculpa del caso porque se ha presentado un problema técnico con mi cámara, no enciende. No nos encontramos de acuerdo con lo dispuesto, sobre todo por la
decisión tomada de no declarar la nulidad del proceso. En ese sentido, interponemos recurso de apelación y contra la sentencia, si bien es cierto, la ley no establece que no es posible la impugnación, solicitamos se declare su nulidad. Y ya eso lo tienen que hacer valer por escrito, ¿no? Ya, ahí sí, en aplicación inmediata que usted invoca, ahí sí se tiene que aplicar pues, el recurso de casación que no existía en el marco jurídico anterior, ¿no? Bien, entonces, bueno, por obvias razones a la Procuraduría y al Ministerio Público no les pregunto si están conformes o no, pero al margen de lo que ya se ha indicado, nuevamente se reitera que se notifique el texto íntegro de la sentencia a las casillas electrónicas. Vamos a disponer el cierre del audio, siendo las 9:30 de la mañana. Muy buenos días, gracias. Buenos días, gracias. Permiso. Buenos días, hasta luego.